no podías entrar al comedor con manga corta. Y después lo asumimos con total y absoluta naturalidad. También coinciden. Probablemente si ustedes, cuando eran jóvenes, antes de entrar al Opus Dei, hubieran sabido que vivir en un centro implicaba mantenerse básicamente como hace una persona cuando se va a vivir sola o cuando se va a vivir con una familia, cuando hace una familia nueva, bueno, las cosas de la casa se hacen entre todos, probablemente no hubieran ingresado a la obra Bueno, porque era Sí, como que bajar de nivel del nivel de vida que ustedes tenían. ya era manga larga y si no entrabas con saco o chaqueta, también podía haber problemas. Pasa es que, Ángel, cuando hablabas, pensaba, lo que pasa es que en el Opus Dei, la familia de hermanos y de hermanas, hay una familia de hermanos y hermanos, pero tienen mucho miedo al incesto. Entonces, por eso no les podías hablar a las auxiliares, porque eran No, hermanos, pero en realidad, como no lo son, y es todo ficticio, ahí ya se empieza a enredar todo. sí, o sea, la mayor, vamos a ver, aquí por ejemplo en Guatemala, ahora tenemos un clima delicioso, pero cuando aquí hace calor, Alicia lo conoce, a 30 grados, con un suéter o jersey, porque había que entrar con manga larga. Y uno le decía, pero mira, mi camisa es de manga larga. Sí, no, pero te lo pones o te pones una chaqueta o un saco para entrar, ¿ya? Y no te digo si en el comedor pegaba el sol, eso ya era de tormento, pero obviamente, porque es que otra vez se combina todo, es que en el Opus Dei se combina todo y gira siempre en torno a lo mismo, que es el sexto y noveno mandamiento. Hasta Claro, con los la brazos mujer podían había ser, problema con los, eso. los brazos masculinos podían ser pecaminosos para las chicas. El que tuvieras pelitos en las manos, Exacto. ¿qué pasaba con los que teníamos vellos en las manos? Nos decían que cuando entrara la administración y nos pusiera la charera, bajáramos las manos. Y el director estaba viendo que bajaran las manos. No, no, Los no sabía lampiños la eso. tenían feliz, pero uno tenía que esperar y que la otra se acomodara bien y empezar a hacerlo todo rápido. O sea, era de paranoico. Lo que digo, al principio te podía chirrear, hacer mucho ruido interno. Después lo hacías automáticamente. Yo no sé a cuánto les tocó la experiencia, pero a mí muchas veces haciendo yo cabeza en el comedor, la que salía a servir era la que había sido empleada de mi mamá, a quien yo conocía perfectamente, y yo no le decía, ¿cómo está Edgar? ¿Cómo le va? ¿No? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está don Franco? Que era como me decían a mí, ¿no? Don Franco. No, ella salía con su cara así muy tranquila, no ponía una cara horrible tampoco, pero hablábamos con relativa naturalidad dentro de lo que a mí, inclusive en aquel entonces, me parecía, mire, nosotros qué gran cosa estamos haciendo aquí. Los dos que nos conocemos hacemos como que nada, todo por la gloria de Dios, ¿no? Como dices tú, Ángel, no solo ya me parecía algo normal, sino que lo defendía, me parecía lógico. Yo miro ahora atrás y digo, qué cosa tan extraña. Yo no sé qué habrá pensado ella, pero esto nos pasó varias veces. Y con otra que se llama Amalia, como Amalia que está aquí, también alguna vez, ¿no? Lo mismo, yo la conocía, yo estaba en un retiro así, salía ella era la que me tenía que preguntar a mí, que era el director, y yo le tenía que decir y tal. Yo no volteaba la cara tampoco, pero, pero, pero sí, digo, todavía más extraño el asunto, ¿no? La anécdota de esa de cómo empieza uno a aprender a vivir, siendo ya, pues yo tenía 37 años, eh, y no sabía cómo poner una lavadora. digo, además, eh, yo, mucha gente, yo cuando me salí del Opus Dei, ahí es donde me di cuenta del papel de la administración, porque yo me despedí de todos los de mi centro, que ya me regresaba a vivir con mis papás,
Y la gran preocupación de todos es quién te va a hacer de comer, quién te va a planchar la ropa, quién te va a lavar la ropa, quién te va a tender la cama. Eso era, veías con una genuina preocupación a los numerarios mayores preguntándote quién te iba a tender la cama, ¿no? O sea, por eso muchos numerarios no se salen porque ven ya esas tareas como una cosa insalvable. O sea, irme a vivir, aunque yo tenga dinero, pero ¿quién me va a hacer de comer? ¿Quién me va a tender la cama? ¿Quién me va a lavar la ropa? Pues Entonces, al menos en mi caso y en el de muchos como yo y que eran, pues estábamos dispuestos también a dejar eso. O sea, si nos hubiera tocado cocinar, habríamos cocinado. Si hubiéramos tenido que caminar por el techo con Pero la no cabeza sucedió, doblada, lo hubiéramos pero hecho. no sucedió, obviamente Pero es un no, supuesto, no, no no, sucedió, nunca lo que te tuviste digo es que cocinar para dos. el estado de euforia en el que estábamos cuando entrábamos a eso. Yo todavía me acuerdo, por ejemplo, en Torreblanca no había luz eléctrica la primera vez que fuimos, estábamos ahí trabajando con los obreros y tal, y la administración ponía todo en unas mesas, perdón, en unas puertas que no habían instalado, y cargábamos esas puertas y las poníamos sobre unos potros y luego organizábamos. No sé, era tal vez porque o mi personalidad, yo no sé, yo siempre quise ayudar, pero creo que para mucha gente habría sido difícil y hacerse del Opus Dei, pero en ese momento yo creo que no pensábamos en eso. Ahí era como decía mi abuela, la guerra como la guerra, o sea, lo que nos tocara, ¿no? Claro, quizás hubiera sido, como decía Guillermo, hubieran permanecido menos tiempo. O sea, al tercer Seguro. mes o al quinto mes de tener que cocinar para 12, de tener que limpiar su propia casa, de tener que hacer las compras para la comida, etcétera, lavarse su ropa, planchar su ropa, al sexto mes hubieran dicho, no, para eso me quedo en mi casa. era tal el gusto que yo veía en las auxiliares por servir en los centros de hombres, que por ejemplo, cuando tú tirabas a la basura unos calcetines rotos, al día siguiente te los encontrabas sobre tu cama, lavados y remendados. Igual pasaba con los calzoncillos, al grado de que los directores les pedían a las administradoras que no rescataran la ropa vieja, que era más barato comprar, porque realmente ahora es muy barato comprar unos calzoncillos, unos calcetines, que perdían más tiempo ellas remendando que, eh, que comprando. Entonces les pedían que no, eso, pero si se te rompía el rosario, al día siguiente aparecía y lo dejabas en el escritorio diciendo algún día lo voy a reponer o a componer, la administración te lo arreglaba. Una cadena, todo, los zapatos boleados, era una cosa, tú no se los pedías, pero era tal su gusto. Entonces por eso pensabas que ellas estaban contentos haciendo eso, ¿no? Tal vez sí. Porque si pasaba escuchando en las clases la plusvalía, la presión, cómo se sacaba la riqueza por medio de la fuerza de trabajo y tal, pues era de solo ver y decir, bueno, aquí estoy viendo lo que me explicaron. O sea, el trabajo que se hace detrás de una puerta de comunicación es brutal. Me doy cuenta el nivel de esfuerzo que esto era. O sea, yo estaba joven y con toda la energía del mundo. eh, Me disfrutaba el ambiente de escuelas, el ambiente de numerarias auxiliares, me lo disfrutaba. De hecho, cuando me planteé salirme, lo que más me dolía era poder tener que dejar a las numerarias auxiliares, separarme para siempre, porque ahí era como morirse. Perdón Ángel, vos recién dijiste que vos veías que eso era explotación y nunca se te ocurrió denunciarlos No, o porque hacer algo. es que vamos a ver, esa es una pregunta bastante picona y muy interesante. ¿Por qué no se me ocurrió denunciarlo? Por una sencilla razón, porque a mí se me metió en la cabeza que éramos familia, que ellas eran nuestras hermanas pequeñas y que la manera en que nos cuidaban era eso, y que entonces era una forma, si nosotros, por ejemplo, yo venía y decía que no se hiciera así,
ellas iban a estar tristes. Lo que sí me acuerdo fue que en algunas charlas fraternas y en una comisión de servicios sí lo comenté. Sí, comenté e hice ciertas preguntas que me valieron el pasar en interrogatorios en comisión regional, porque eso sucedía cuando uno alzaba un poquito más la voz de lo que había que hacer. Para no meterme en líos, dije, bueno, así que quede, yo no voy a cambiar aquí nada. Lo que justicia social, que en Argentina creo que le dicen la obra social, aquí en México le decimos seguridad social. Nunca se le pagaban las aportaciones, aquí se llaman semanas cotizadas, o sea, un empleado cada semana que trabaja, el patrón tiene que hacer a final de mes una aportación por su vivienda, por su salud y por su pensión, o sea, son tres aportaciones las que hace. El Opus Dei nunca hizo nada. En el año 1992 hicieron un estudio los administradores tanto de las delegaciones como de la comisión para ver si convenía meter o no a las auxiliares, y la conclusión que fue es que era preferible pagarle a una auxiliar cuando se enfermara, pagarle en un hospital privado, pero eso era más barato a que se les inscribiera en la seguridad social. Guillermo, Ángel, Gianfranco, a Amalia como ex numeraria y a Alicia como ex administradora. ¿Qué les gustaría saber para entender mejor lo que vivieron en el Opus Dei? Bueno, yo empiezo sobre todo con Amalia. ¿Qué pensaba o qué sentía al ver la diferencia de habitaciones de donde estaba ella y las que tenía que limpiar, tender la cama y acomodar todo? Sí, me llamó poderosamente la atención al ver el comedor de las numerarias con una vajilla de porcelana bien y mi comedor que era un plato no de plástico pero así de vidrio y también las sillas. Las numerarias se sentaban en silla de roble y nosotras en silla de metal y y notaba esas diferencias y me molestaba un poco, pero bueno, era lo que me tocaba y yo lo tenía que hacer porque estaba santificándome, como era el mensaje de escribá, ¿no? Haciendo mi trabajo para ser santa y pensaba que eso me lo pedía Dios y en ese momento notaba esas diferencias, ¿no? Hasta en la comida también comíamos diferentes, lo mismo a veces que los numerarios o las numerarias, ¿no? Se notaba todo eso. Y bueno, yo lo hacía con cariño, con amor, porque era la forma, ahora que estoy fuera me doy cuenta que manipularon mi conciencia, ¿no? Pero antes no, antes yo decía, bueno, amén, amén a todo esto porque Dios me lo estaba pidiendo y pensaba que me iba a hacer santa así, pero pienso que para un cristiano común y corriente no tiene que haber esas diferencias, ¿no? Todos somos iguales ante los ojos de Dios, es así. Cuando ustedes entraban a hacer la limpieza, Amalia, y se encontraban con alguno de nosotros, a nosotros todo era una situación muy confusa y tratábamos de salir con él, era como si les tuviéramos miedo. No era que les tuviéramos miedo realmente, pero no queríamos contravenir, ¿no? Siempre, la mayoría de mis, han escrito a veces mucho de los sueños del Opus Dei. Para mí, los sueños del Opus Dei que vienen con frecuencia siempre tienen que ver con que va a entrar la administración y estoy del lado que no debo estar y no logro salirme a tiempo. ¿Y dónde está la puerta? ¿Dónde está la puta puerta? Porque no me logro salir a tiempo, ¿no? Y en el administración, y después siempre recuerdo que ya no soy del Opus Dei, que puedo estar ahí y que está bien y que no pasa nada, y me empieza un agarrón con algún director que me dice que por qué no me salgo, y bueno, entonces no sé, ¿cómo era del lado de ustedes esa experiencia cuando se encontraban con nosotros donde no debíamos estar? Sí, al principio como te inculcaban eso, que no los podíamos mirar, que teníamos que tener la distancia, al principio nos asustábamos, pero
salíamos corriendo o cerrábamos las puertas rápido porque a veces te encontrabas con alguno durmiendo. Y así, también tengo que rescatar que hubo numerarios que me saco el sombrero, que cuidaban, tenían muchísimos detalles con nosotras, ¿no? Daba gusto limpiar su habitación, que estaba ordenada, limpia, no había ningún pelo, como decían hace un rato. Y había, sí, muchos numerarios que estaban atentos en la mesa, de acercar cosas. A mí no me gusta generalizar. También había algunos que me acuerdo que te hacían la vida imposible. Alicia, yo quería preguntarte por la primera vez que hablaste por el teléfono y yo con un director. Para mí, yo recuerdo la primera vez que hablé con la directora, que afortunadamente para mí era una paisa, debía ser de Medellín, muy querida, muy amable y obviamente con mucha experiencia porque el tiemble de mi voz y la dificultad para leerle los comensales no eran típicos míos, ¿no? Pero entonces me dijo, tranquilices, porque además no le hablaban de tú a uno, lo cual a mí me choqueó muchísimo, porque en Colombia se usa el usted de respeto, no con las auxiliares, pero no te preocupes, a ver, empieza otra vez, ¿no? Entonces fue muy amable, pero para mí fue un momento de esos de un nerviosismo infinito. Es justo lo que hemos estado hablando, que se le da una dimensión, no sé, irreal al tema. Em, Creo que hablar por un teléfono no tiene ninguna complicación de de ningún tipo, pero sí se creaba todo un ambiente, toda una leyenda alrededor de, o sea, yo te puedo decir, ahora que me hacías la pregunta, que me sudaba la mano, que sentía así como que ojalá lo pueda hacer muy bien, porque en general el telefonía hablaban ellos, uno solo escuchaba y si no le quedaba claro, preguntaba, pero no podía decir, dar algún argumento. Era simplemente recibir, era en una sola vía. Es que esto tiene que desaparecer. Es decir, yo no le encuentro ninguna otra solución. ¿Cómo decir? Bueno, las que se quieran dedicar a eso. ¿Y qué me garantiza que libremente lo van a hacer conociendo cómo es la mentalidad dentro de la O obra? sea, es el día de hoy que una numeraria auxiliar un sábado a la tarde sigue trabajando como si fuera el ballet personal del rey Carlos III, que le necesita dejar la ropita y ayudarlo Es esa mentalidad de que una persona tenga que estar al servicio. Eh, Mi hermana vive en Toronto y me contaba que su nieto, que tiene 2 años, es parte de su educación como canadiense, es tener no solo carritos y las cosas masculinas, sino que también planchar y cocinar. Y me pareció fantástico. O sea, creo que es el tema de machismo arraigado hasta el fondo, de pensar que no pueden hacerlo. Yo creo que sí pueden hacerlo, siempre y cuando se organicen y comprendan que es parte de la vida. Es como... Entonces, yo que cambiaría en general libertad para que la gente pudiera escoger lo que quiera. Es como también del lado de los hombres, a muchos los orillaban a estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque con filosofía ya tenían muy adelantado el trienio o el cuatrienio filosófico y el trienio teológico. Era como ya dar unos pasos adelante para que se hicieran sacerdotes, ¿no? O sea, el Opus Dei tiene como que buscan causar en esas carreras, tanto hombres como mujeres, pero para su beneficio. Yo tuviera libertad, pero eso es lo que veo más difícil. Perdonad, porque es que de verdad vivo en una ciudad pequeña y había muchísimo, o sea, había muchísimo tráfico y no tenía dónde aparcar. Entonces estaba en el coche ya dando vueltas diciendo, bueno, en algún momento encontraré un...